de estructura del texto, yo tengo que entender que todo conocimiento tiene una base, tiene una estructura. Entonces, para poder entender un conocimiento de mejor manera, obtener, en este caso, un mejor manejo del texto, deberíamos tener en cuenta que el texto tiene partes, y estas partes debemos analizarlas. Vamos a ver el concepto a continuación. El concepto, vamos a continuar con el concepto. En el campo académico, dice, en comprensión de lectura en general, la comprensión de textos tiene como objetivo, a ver, vamos a silenciar los micros, por favor, tiene como objetivo que el alumno comprenda el texto, o sea, que comprenda lo que va a leer. Entonces, para eso es importante poder hacer un análisis correcto del texto. Entonces, recuerda que un aspecto esencial en la comprensión de lectura, ¿de acuerdo? Es saber que esto tiene una forma, tiene una estructura. A ver, por ejemplo, si yo voy a construir una casa, ¿qué es lo primero que tengo que poner? Buenas vigas, ¿no? Buenas columnas, ¿de acuerdo? Luego levantar la pared, colocar el techo, etc., ¿no? Y los acabados. En un texto es algo muy similar, profesor, ¿por qué? Porque el autor lo primero es que tiene que pensar en los 3 puntos básicos que debe tener su texto. Debe tener un tema, un título, una idea principal, ¿de acuerdo? Y luego el autor debe colocar ideas importantes. Las ideas importantes van a ser los ladrillos, vamos a hacer una relación analógica, va a ser los ladrillos. Entonces, cuando él va uniendo, va concatenando los ladrillos, los va juntando, pues va creando una estructura. Lo mismo pasa en este caso del autor. El autor cuando va uniendo oraciones, va construyendo párrafos, y estos párrafos serían los pisos de la casa, ¿ya? Y a la vez da una estructura general que sería, en este caso, el texto, y haciendo la relación con la casa, ¿no? Con el ejemplo que te estoy dando. Mejor dicho, un texto se puede dividir en párrafos y los párrafos a su vez se dividen en oraciones. Si quieres ser más exacto con la relación con la casa, pues las palabras serían los ladrillos, las paredes las oraciones, los pisos serían los párrafos y lógicamente la casa sería la estructura. ¿Ok? Muy bien, vamos a leerlo despacio para que lo logre entender mejor mientras van llegando los demás compañeros. En el campo académico es la serie de ejercicios de lectura que tiene como objetivo que el alumno comprenda lo que lee. Es un aspecto esencial posterior en la comprensión de las demás enseñanzas. ¿Qué significa? Cuando digo al campo académico, profesor, ¿a qué se refiere? Esto quiere decir que en el campo de estudio y aprendizaje, la comprensión de lectura va a redundar en el conocimiento de todas, escúchame bien, de todas las materias. Por eso es muy importante que el alumno le ponga bastante énfasis en aprender digamos, a desarrollar la habilidad de comprensión de lectura. A largo plazo, esto es un beneficio. Por eso siempre digo al alumno, el alumno debe priorizar tener una buena comprensión de lectura antes de entrar a la universidad. ¿Ya? Para eso puedes repotenciarlo con una buena práctica, talleres, una lectura asidua, constante, pero tú tienes que priorizar. Recuerda que la vida universitaria es una suma de conocimientos, ¿de acuerdo? Así que vas a leer constantemente, es más, todos los días. Entonces, si vas a escoger la carrera, en este caso profesional, una carrera universitaria, vas a tener que enfrentarte a una lectura constante, ¿de acuerdo? No va a haber día que dejes de leer, incluso después de haber iniciado la carrera, en el proceso de ella y después de la carrera. Por eso hay niveles de estudio en el caso del estudio universitario. Por eso el alumno que me dice, profesor, a mí no me gusta leer, o sea, wow, y quiero postular, no sé, a una carrera en la universidad. Yo ahí veo la primera contradicción. Tienes que borrar ese chip, tienes que eliminar esa palabra de tu vocabulario, esa frasecita, no me gusta leer, y tienes que comenzar a no iniciar el proceso. Si lo inicias más antes, mejor, lógicamente. El texto en latín significa textus, que significa tejido. ¿Qué es en sí el texto? Es un documento escrito en general, ¿no? O sea, de manera general, o sea, es un conjunto de palabras que constituye un contenido que constituye un cuerpo. Viene a ser la unidad semántica y estructural, cuyo elemento básico es el párrafo, y este a su vez su elemento básico del párrafo son las oraciones. Así que el texto es una estructura totalizadora, con elementos ordenados que dan a conocer un mensaje. Vamos a ver un poco más sobre la estructura. La parte más importante de un texto es el tema. Y es la idea o asunto del que trata el texto. Idea o asunto.
Recuerda que es un enunciado que resume todo el contenido de forma general. Por tal motivo, normalmente, o sea, el 90%, el 99%, vamos a decirlo así, son frases, no poseen verbos. En otras palabras, es el motivo, el fondo, el contenido del texto, ¿no? O sea, viene a ser lo que tú vas a poder responder a simple vista, a simple vista. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo te pregunto de qué trata el texto, de qué habla un texto, automáticamente tú me vas a contestar el tema. Esa es la respuesta. El tema va a ser de fondo. O sea, cada vez que tú lees algo, mejor dicho, en las redes sociales, no sé, tú lees de repente un libro, un artículo, un periódico, tú haces la pregunta de qué o de quién me habla el texto, y esa respuesta inmediata va a ser el tema. La idea principal, por otro lado, es la que destaca sobre el resto, por ser la más importante, es la oración más importante. Tiene concordancia con el análisis temático, o sea, la idea principal y el tema siempre están relacionados, están juntos, ya no se pueden separar. Y se aplica también a la oración o proposición de la que depende sintácticamente las demás ideas. Mejor dicho, la idea principal viene a ser el eje. En una casa son las columnas, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo la retiro, la casa se desploma. Si yo saco la idea principal del texto, el texto pierde sentido. Nos formula ejemplos, dice, no entre en detalles, no entre en especificaciones. O sea, no formula ejemplos, detalles o especificaciones, porque ese es el trabajo de las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo de las ideas secundarias. Por favor, quiero que entienda esto muy bien. La idea principal ya se puede obtener de dos caminos. Leo todo el texto, encuentro el tema y luego afirmo, niego algo de este tema como conclusión general, ya que esa sería una de las formas. La otra es que ubico la oración que yo, a mi criterio, considero la más importante de toda la lectura. Profesor, pero a mí en el colegio, porque siempre me dicen eso, me decían que en cada párrafo hay una idea principal. Claro, eso no está mal. En cada párrafo, si tiene más de una oración, va a haber una más importante que otra. Pero recuerda que al final, si tiene tres párrafos, vas a tener tres ideas importantes. Ten en cuenta que entre esas tres va a estar la idea principal de toda la lectura, o en todo caso, con estas tres vas a tener que hacer un extracto y obtener, sacar, extraer una oración. Nada más vas a construir una oración y sería la oración más importante, que tiene como fuente las ideas importantes de los párrafos. La idea secundaria son ideas de menor importancia en comparación con la consideración fundamental, completan la idea principal, dice acá, ¿no? En el texto pueden existir una o varias, claro que sí, aportan criterios específicos, argumenta, verifica, compara, ejemplifica, repite, enuncia, ¿a quién? A la idea principal. No te olvides, las ideas secundarias complementan la idea principal. Ya, eso debes tenerlo claro, tienes que tenerlo claro, ya las ideas secundarias son el complemento de las ideas principales. El título es la palabra o palabras que da a conocer todo el contenido del texto. Encabeza, es la cabecera, el encabezamiento. Es una frase nominal, o sea, no debe tener verbo. Es más precisa y clara la relación entre el tema y la idea principal. Nos va a ayudar a poder enlazar a la idea principal y al tema. Muy bien, vamos un ratito acá a la pizarra, te voy a robar unos minutos, préstame atención. Si yo quiero ver esto, es así, tema y título siempre están relacionados, y estos a su vez se relacionan con la idea principal, que a su vez está complementado por las ideas secundarias. ¿Ya? A ver, préstame atención, dame un segundo por favor. Listo, a ver, vamos a graficarlo, ¿ya? Rapidísimo, porque el tiempo para nosotros es no muy importante. Como dice la frase, el tiempo es oro. Listo. Entonces, esto es así, y a su vez, ¿no? A su vez, vamos a decir que todo esto está complementado por... No, el color no, muy fuerte el color. Todo esto a su vez está complementado por las ideas secundarias. Ya, este es el texto, este es el texto. ¿De acuerdo? Profesor, ¿cuál es el más importante? El tema. Yo al encontrar el tema, yo encuentro automáticamente el resto, pero los tres están vinculados. Las ideas secundarias son lo que está alrededor o giran en torno a la idea principal. Profesor, una estructura del texto, ¿cómo yo puedo hacerlo más sencillo? ¿Cómo puedo hacerlo más fácil? ¿Cómo puedo reconocer las ideas? Primero, lo que creo el alumno preocuparse
es aprender a reconocer párrafos. ¿Y cómo reconozco un párrafo, profesor? Sencillo, normalmente los párrafos van a iniciar siempre con una sangría, ya al inicio, y una sangría normalmente al final. Algunos casos solamente deja un espacio entre párrafo y párrafo, o sea, una línea. Y recuerda que hay cierta simetría en los párrafos, pero eso va a depender del tema que desarrolla el autor. O sea, no siempre va a haber una simetría en los párrafos, ¿de acuerdo? Eso debes tenerlo claro. Repito, no siempre va a haber simetría en los párrafos, así que hay que entender que en algunos casos un párrafo puede tener más oraciones que otro, o viceversa, ¿no? Pero normalmente no debe haber simetría. Aquí tienes un texto de 3 párrafos, a simple vista. Recuerda que los párrafos siempre terminan en un punto, y ese es el punto y aparte, ¿no? ¿Ok? Y recuerda que el punto que cierra el texto es el punto final. Es el punto final, ¿de acuerdo? El párrafo que cierra un texto son los puntos finales. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Punto aparte, punto final, o sea, estos van a ser los puntos más relevantes. Muy bien, fuera de esto, debes saber que existen puntos seguidos. Ya vamos a tomarnos unos segundos. Y los puntos seguidos son los que se encuentran dentro del párrafo. Pero hay algo muy importante, la cantidad de puntos es la cantidad de ideas. Eso sí quiero que lo entiendan, por eso estoy haciendo este trabajo. Si yo tengo acá, mira, tengo 6 puntos, ¿ya? Yo tengo 6 puntos, yo tengo, por lo tanto, 6 oraciones. Es muy básico lo que estamos haciendo, ya no te vayas a ofender, algunos de repente ya lo saben y dicen, no, profesor, eso ya lo sé. Perfecto, pero reitero, es importante recordar algunos principios básicos. Y de estas 6 oraciones yo tengo 6 ideas, lógicamente, porque la cantidad de oraciones es la cantidad de ideas. Por teoría hay una idea principal, ¿no? De estas 6 hay una idea principal y las otras son ideas secundarias, ¿no? ¿De acuerdo? A simple vista yo tengo acá 3 párrafos, entonces tengo 3 subtemas. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el subtema viene a ser necesariamente los párrafos, ya que el tema sería lo general, el tema es el todo, el tema está reflejado en todo el contenido, así que los párrafos son los subtemas. ¿Ok? Entonces, recuerda también que el tema equivale, como ya lo grafiqué al otro lado, al título, por lo tanto, los subtemas pueden llevar subtítulos. ¿De acuerdo? O sea, eso también es relevante, eso también lo puedes recordar. Son puntos básicos o principios básicos que hemos visto de repente ya desde el colegio, o con lo que estamos viendo de repente en el colegio en este momento, que debemos recordar. Principios básicos, fundamentales. Listo, seguimos avanzando porque el tiempo nos gana y debemos avanzar todo lo que podamos. Profesor, tengo una duda. En un examen de admisión, ¿por qué siempre me viene comprensión de lectura? Bueno, la respuesta es sencilla. La comprensión de lectura es uno de los puntos necesarios, en evaluar a un estudiante, porque eso va a determinar a futuro cuál va a ser su desenvolvimiento dentro de la carrera, cuál va a ser su desenvolvimiento dentro de su aprendizaje. Por eso es fundamental evaluar comprensión de textos, jóvenes. Por eso reitero, es prioridad para ti, antes de pensar en ingresar a la universidad, superar la dificultad de lo que viene a ser la comprensión de lectura. Es necesario, es fundamental. ¿De acuerdo? Y, profesor, en San Marcos, ¿qué denominamos preguntas de eco? O sea, ¿qué busca? Bueno, las preguntas de eco en sí miden la habilidad y el criterio, más que la memoria. Lo que pasa es que en los niveles de lectura, vamos a la pizarra, ya vamos a ir ampliando un poco más tu conocimiento. En los niveles de lectura hay 3 niveles básicos que el alumno ya debe manejar ya desde primaria. El nivel literal es el nivel que se trabaja, por ejemplo, hasta tercero, cuarto, quinto grado de primaria. Ya ese nivel más básico, donde toda la información, todo lo que te preguntan, todas las respuestas están dentro de la lectura. El alumno simplemente tiene que ver el texto y ver las alternativas y ver que la respuesta que va a marcar está en el texto. O sea, es el nivel más básico. El segundo nivel es el nivel inferencial, que ya desarrollas a partir de quinto, sexto, primero y secundaria,
Y llegas a nivel crítico, que ya se desarrolla, digamos, se encadena totalmente en tus estudios ya posteriores en secundaria y ya estudio profesional técnico, etc., al cual te vas a enfrentar. Entonces, jóvenes, la pregunta de ECO apunta hacia este nivel. Lo voy a marcar, lo voy a marcar. Es más, tú si ahorita googleas, o sea, si vas al Google, al buscador, y pones qué significa preguntas de ECO, qué son preguntas de ECO, te va a hacer referencia a qué cosas, a desarrollar, busca medir, calibrar y desarrollar las habilidades críticas inferenciales del alumno, ¿ya? Más que la parte memorística. O sea, lo que busca en el alumno es prácticamente, mejor dicho, la resolución de problemas, resolución de planteamientos. Lo que pasa es que en la vida profesional existen problemas que son de carácter empírico, carácter tangible, que tiene principios teóricos básicos, pero en el hecho, o sea, en el acto, en el mismo campo, en la cancha, como le dicen, ¿no? Las decisiones tienes que tomarlas de forma muy criterial. Entonces, eso por ejemplo, es lo que está apuntando ahorita las evaluaciones de comprensión de textos. De las 5 preguntas que te da un examen de admisión normalmente, en general, no son los San Marcos, 1 o 2 son literales y las otras 3 ya son inferenciales críticas. Por eso le digo, es importante revisar los niveles de lectura, ¿no? Y medirse uno mismo cómo está en esos niveles. Yo puedo pensar, porque me ha ocurrido, tengo alumnos que dicen, no, profesor, yo leo siempre, pero ¿qué lees? Depor, El Bocón, Perú 21. No, profesor, yo leo obras literarias. Perfecto, o sea, tú puedes leer todo, esa es la idea, leer todo. Y comprender después de leer. ¿Y cómo verificas eso? Puedes explicar con tus palabras, puedes también, por otro lado, responder cualquier tipo de pregunta, plantear, digamos, desde el punto de vista del autor, digamos, inferencias, poder, digamos, inferir qué llevó al autor a escribir esto. O sea, eso es decir una comprensión eficaz. Entonces, es interesante, es importante que uno se mida, ¿no? Constantemente, o sea, se evalúe constantemente él mismo, buscando, lógicamente, el desarrollo correcto, ¿no? De lo que es la comprensión de lectura. Vamos al ejemplo, dice, un continente es una gran extensión de tierra que, a la diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos y culturales, como océanos y etnografía. La palabra viene del latín continere, que significa mantener juntos, y deriva de continens, terra, la tierra es continua. Literalmente el término se refiere a una gran extensión de tierra en la superficie del globo terrestre. Sin embargo, esta definición estrictamente geográfica es frecuentemente modificada de acuerdo a criterios históricos y culturales. Así, algunos sistemas de continentes consideran Europa y Asia como 2 continentes, mientras que Eurasia no es más que una extensión de tierra y otros lo hacen a la inversa, o sea, al revés. La definición poco clara de continente ha dado lugar a la existencia de varios modelos y actualmente se reconocen entre 4 y 7 continentes. Pero esto no ha sido siempre así, ¿no? No ha sido siempre así, y esos modelos han variado a lo largo de la historia y el descubrimiento de nuevos territorios. Muy bien. Lo primero que te voy a pedir ahorita que ya colabores, por favor, ya espero que cuando te diga voluntarios para leer, o sea, realmente se peleen por hacerlo, es que quiero que entienda usted que leer en silencio, o sea, leer sin pronunciar palabra, o sea, en voz baja, algunos le denominan, no es igual que leer en voz alta. Profesor, eh, yo siempre me acostumbro a leer en voz baja y no leo en voz alta. Yo te recomiendo practicar los dos. ¿De acuerdo? No todos somos iguales. A algunos les resulta mejor hacerlo en voz alta y a otros les resulta mejor hacerlo en voz baja. Así como algunos estudian con música, otros estudian sin música. La verdad, por experiencia personal, tendrías estudiar con música, considero que tendrías que estudiar música de otro idioma o solamente música instrumental, de mi punto de vista, pero algunos igual lo pueden realizar. Eso se podría ver en la práctica, ¿no? En el resultado, pero en fin, cada uno somos sistemas diferentes, nuestra comprensión tiene niveles distintos y por lo tanto es muy importante someterlo siempre, siempre a evaluación. Y es lo primero que quiero hacer el día de hoy. Lo primero que te voy a preguntar ahorita, y espero que todos me contesten en el chat, todos, al 100%, ¿de qué habla el texto? ¿De qué o de quién está hablando el texto? Esa es la primera pregunta que quiero que usted me conteste.
A ver, ¿de qué o de quién está hablando el texto? Esa es la pregunta fundamental del día de hoy. Muy bien, y quiero felicitar a Angie, a Diego, que están con la cámara encendida, un gusto conocerlos, y espero que el resto podamos emular, ¿no? Igual, usemos la cámara. Listo, a ver, la pregunta entonces la vuelvo a repetir. ¿De qué o de quién me habla el texto? Esa es la pregunta básica, la pregunta más sencilla que te puedo hacer. Yo creo que, profesor, ayúdeme. Primera vez que me enfrento a un tema. ¿Cómo hago? Bueno, se asume que si has leído bien, ¿no? Así sea una vez, tienes que tener una idea de qué te está hablando. Entonces, pero vamos a suponer que no es así. Entonces, ¿qué te recomendaría? Ver qué palabras se han repetido más en la lectura. Yo te apuesto que siempre, el 90%, al 99%, cuando una palabra se repite constantemente, ahí es el tema. De todas maneras. ¿Está hablando del globo terráqueo? Muy bien, acá me dice muy bien, Jean Peralta, bienvenido, me dice el globo terráqueo. A ver, pero seamos más específicos. Sí está hablando de la Tierra, sí es correcto, pero, hay una palabra que se está repitiendo en el texto. Muy bien, María Esther, muy bien, Yesenia Mejía. Yo tengo respuestas en el chat. A ver, el resto. A ver, ¿qué dice el resto? ¿De qué está hablando? ¿De La qué está separación de hablando? continentes. Claro, está hablando en sí, si tú me dices, profesor, ¿qué palabra se ha repetido? Se está repitiendo la palabra continente más de una vez. Entonces yo podría decir que estamos hablando, lógicamente, ¿de qué? ¿De qué me habla el texto? Me habla del continente, me habla en sí del continente. Mira, en cada párrafo, porque tiene dos párrafos, lo ves a simple vista, hay dos párrafos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, me habla del continente. ¿Está? Ahí, suficiente. Ahora, yo quiero saber cuántas oraciones tiene el texto, ¿a quién debo buscar? Debo buscar al punto. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas oraciones tiene el texto? A ver, divídalo rapidísimo. Lógicamente, para esto hay que buscar a quién, al punto. Creo que de acá hay una, de acá hay dos, no sé, a ver, ayúdame. De repente por ahí se me escapa. Tres, cuatro, ¿no? ¿Qué más? Cinco, seis, siete, creo que hay siete. De repente, por no desayunar, nos comimos algún punto. Muy bien, creo que sí son siete. ¿Listo? Ujú. Las separaciones. Son siete oraciones, ¿no? Claro que sí. Entonces, si yo tengo siete oraciones, ¿cuál de estas siete considera usted que sería la más importante? Yo a simple vista creo que podría ser la primera o la última. Esa es una creencia ya, o sea, que ya tengo prediseñada en la mente. ¿Por qué? Porque la mayoría de textos de admisión presentan las oraciones en esa ubicación, al inicio o al final. Pero ojo, no te estoy diciendo que sea así la respuesta. Yo te estoy aproximando a lo que normalmente quería un alumno, de manera general. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que es la primera o que es la última? Por la información que contiene. Y tengo que ver también las oraciones que la rodean. Si yo veo que la segunda oración, la tercera oración, está hablando de la primera, o reafirma, complementa la primera, yo podría decir que entonces la oración más importante es la primera oración. ¿Y por qué necesito que tú ubiques la idea principal? De repente, en este caso, en este texto se va a poder hacer, porque hay textos que de repente no se puede hacer este proceso, pero en este texto sí. ¿Por qué te estoy solicitando que ubiques la idea? Por algo muy sencillo. Porque según la ubicación de la idea, los textos van a recibir un nombre. Y eso lo tenemos en la parte de abajo. Por eso, primero, quiero ubicar la idea principal y luego decirte qué tipo de texto es. Por ejemplo, si el texto, en este caso la idea más importante estaría al inicio, se denominaría deductivo analizante. ¿Por qué, profesor? Porque presenta la idea principal al inicio y luego desarrolla ideas secundarias. Va de lo general hacia lo particular. Si el texto en este caso ya estaría al inicio, ya las ideas secundarias y luego estaría la idea principal al medio y luego estaría las ideas secundarias, no se denominaría, en este caso acá dice deductivo sintetizante. No, yo considero acá que esto debería estar al inicio y al final.
O sea, hay texto, profesor, que no solamente está al inicio, está al final también. Si ese texto deductivo sintetizante, este es cuando está al final. Ojo, si está al inicio es analizante, si está al final es sintetizante, ¿ya? Y acá, bueno, lo deberíamos llamar inductivo. Acá sí te hago una observación. Dice, se presentan varias ideas secundarias al inicio y las que resumen la idea principal, es decir, la idea principal se encuentra al final del texto. Voy a resaltar algunos puntos, ¿de acuerdo? Algunos puntos, al final, al inicio. No te olvides, analizante, sintetizante. Eso lo has hecho en el colegio, de repente. Si está al inicio, repito, es analizante, si está al final, sería sintetizante. Pero profesor, usted decía que puede estar al medio. Sí, puede estar al medio. Entonces, acá, por ejemplo, dice, texto inductivo, deductivo o sintetizante, analizante. Se dan a conocer ideas secundarias, las que se resumen en una idea principal y a la vez desarrolla otras ideas secundarias. Esto es lo que justo te estaba mencionando, esto está al centro. Esto está al centro, ¿de acuerdo? Y luego tengo los encuadrados, que está al inicio, lo que también te estaba tratando de mencionar, y luego está al final, ¿de acuerdo? Al final. Entonces, este se llama encuadrado. Por último, dice los alternados, ya presentan ideas principales y ideas secundarias. O sea, ya no hay una sola idea principal, hay varias ideas principales. Vamos a repetir todo para finalizar esta parte en el marco teórico. Yo considero, como te decía, que este texto, la idea más importante está al inicio. ¿De acuerdo? Ya yo, de mi punto de vista, está al inicio. El continente es una gran extensión de tierra que, de diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos y culturales como el océano y etnografía. ¿Ya? Entonces luego ya te habla de dónde deriva la palabra, te digo cuál es la definición estricta, ¿no? etc. Para mí, en este caso, la idea está al inicio, repito. Entonces, si está al inicio, es analizante. Pero va a haber casos que también puede estar al final, que sería sintetizante. Al inicio, analizante, al final, sintetizante. Y cuando está al medio, se denomina sintetizante analizante. Y cuando está al inicio y al final, se denomina encuadrado. También existen los alternados. Profesor, ¿pero qué pasa cuando un texto es alternado y me piden la idea principal? Lo que vas a tener que hacer es construir, no en función al tema, la idea más importante. Vas a tener que extraer de los párrafos o las ideas principales y construir la idea más importante. ¿De acuerdo? Teoría, chicos, teoría. Entonces ya sabes, en este caso, os reitero, la idea más importante está ubicada al principio, ¿no? Y como te trataba de mencionar, hay tipos de texto donde puede estar al inicio, al medio, al final. O sea, va a haber, existen tipos de texto. Muy bien. Pero esto es teoría, chicos. Esto es teoría. No sé, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? A ver, ¿alguna interrogante, por favor? Muy bien. Profesor, o sea, mayormente se presentan a inicio y al final casi. Así es, Fran, es correcto. Normalmente, o en la mayoría de casos, va a estar al inicio y al final. Pero también, como yo trataba de mencionarte, puede estar al medio, puede estar al inicio, al final, también en los dos lados, o puede también estar de forma alterna, ¿no? Eso es lo que también debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, profesor, los textos se van a poder dividir según la ubicación de la idea, claro. Por eso se estudia la estructura. Muy bien, estamos a unos minutos. No sé si hay dudas, alguna duda adicional. ¿Una? Muy bien, vamos a continuar. A esto le tengo que agregar algo acá a la pizarrita. Le vas a tomar una captura de pantalla, ¿ya? Si deseas, ya puedes ir. Lo siento, de un ratito, porque tengo que agregarte algo. Entonces, los textos se pueden clasificar por su ubicación de la idea principal, lo que hemos visto hace un momento, analizante, sintetizante, encuadrado. Los textos se pueden clasificar también por su estructura en función a la información que desarrolla, en función a la intención del autor, pero los textos en general, y esto sí, quiero que lo tenga claro, se dividen en dos grupos, continuos, especialmente los textos de San Marcos, y discontinuos. En general, todos los textos se dividen de esa forma. ¿Ya? Esto es por la estructura, por la, digamos, vamos a decir así, por el uso o empleo de gráficos.
En los textos continuos solamente trabajamos párrafos. Es lineal, es secuencial. ¿De acuerdo? En cambio, en los discontinuos empleamos gráficos con datos. Entonces, como tú vas a ver a continuación en pantalla, lo que tienes, lo que hemos tenido hace un momento, a ver, vamos acá, lo que hemos tenido acá en pantalla, retrocedo, es ¿qué tipo de texto? ¿Continuo o discontinuo? ¿Qué tipo Continuo, de texto es este acá? continuo. Continuo, claro, pues es un texto continuo, así es. Y lo que tengo acá es un texto ¿de qué tipo? Mixto. Discontinuo o mixto, ¿no? Profesor, en algunos libros le llaman mixto porque tenemos tanto teoría y gráfico, correcto, y en algunos textos los consideran discontinuos porque ya el hecho de por sí hay un mapa, y ya lo consideran como discontinuo directamente. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? El marco teórico puede variar, lo que no puede variar es el procedimiento. ¿Yo qué te recomiendo? Si eres una persona que tiene experiencia en lectura, en una lectura trata de arriesgarte a ver las preguntas. Pero si eres una persona que recién comienza, hay que ser honesto con uno, por eso yo no leo nada, me va a decir de repente. Es más, ni leo los mensajes de Facebook, me aburren. Ya, perfecto. Entonces, si tú eres ese caso, eres un caso extremo, que no le gusta leer y quiere postular, yo te recomiendo leer más de 2 veces un texto. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que tienes que entender, una persona que tiene conocimiento, tiene dominio, tiene práctica, con una lectura puede contestar si es una persona arriesgada, si es valiente. Una persona que tiene poca experiencia deben ser 2 veces mínimo. Una persona con un caso extremo, como te digo, que no le gusta leer, tiene que ser 3 veces la lectura. Profesor, pero en el examen de admisión eso es tiempo. Claro. Por eso el examen de admisión tienes que llegar con experiencia, pues. Por eso el examen de admisión tienes que llegar practicando. ¿Me entiendes? O sea, no es... La idea más errónea, nociva que tiene el alumno es que yo voy a hacer comprensión de texto recién en el examen. Que la comprensión de texto no se estudia. Que la comprensión de texto no se practica. Falso, eso es falso. Es como decir que yo voy a ser sacerdote, ¿no? No, o sea, es falso. ¿No? Ya a mi edad yo no puedo ser sacerdote, sería engañarte, ¿no? En este caso. Entonces, yo quiero que entienda eso. Necesitas experiencia, necesitas práctica para poder enfrentarte a un examen de admisión. Eso tienes que tenerlo bien claro en tu cabeza, bien claro en tu, no digamos, como un concepto, ya, o sea, ese que no me gusta leer, sácalo, destrúyelo y bótalo, o sea, comienza a practicar, sí o sí, si vas a postular. Porque si no, no vas a superar. Ah, pero profesor, pero ya, pues no, caballero, perderé 15, 20 puntos. Jóvenes, en una competencia de admisión, un punto es nefasto. Es nefasto porque te puede dejar fuera y rozando la vacante. O sea, ni siquiera la puedes estar incluso tocando con tu yema de dedo, porque el otro que sacó ese punto, medio punto, o milésimas, está con la palabra a su costado, ingresó. Y tú estás abajo de él diciendo nefastamente que no ingresaste. Entonces, un punto en un examen de admisión, especialmente en San Marcos, en una competencia pública, donde hay una gran cantidad de postulantes, es vital. Así que practica, por favor. Es lo primero que te puedo decir. Y yo no soy tu papá, no soy tu mamá, soy tu guía, soy tu orientador del curso de razonamiento verbal. Bueno, espero que a mí sí me escuches, porque te apuesto que papá te dice, estudia, hijo, ya, mamá, ya, otro día, ya. Ya no, o sea, y te molestas incluso cuando te presionan a estudiar. Pero es que en un concurso público de admisión, de verdad, un punto cambia tu destino. Yo te comento que en mi formación básica, para acabar, yo podría haber sido sanmarquino, y medio punto me quitó la gloria en mi momento, ¿no? De ser sanmarquino. Medio punto, imagínate, me quedé afuera, ¿no? Por confiado, por soberbia. A veces cometemos errores cuando somos muchas veces jóvenes nos descuidamos, ¿no? Ah, profesor, a mí me gusta la matemática, hago solo matemática y dejo letras al final. No, no, no. Al final,
ingresa en la actualidad aquel que domina todas las áreas por igual. Pero eso sí, RB y RM en los exámenes de admisión es muy importante. Y lamentablemente a veces son, como no son cursos teóricos memorísticos, los dejas al final. Y ese es el error que espero que Unidemia, con tu apoyo, con tu interés, lo supere. Préstame atención. Para terminar esta parte nos vamos al receso y regresamos con fuerza. Cuando yo tengo un texto de este tipo, yo en lo personal primero veo el gráfico. ¿Y por qué? Porque ya el gráfico, el título me va a orientar a qué trata la lectura. Embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, 2010-2015. Nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años. Veo los datos, a ver, bueno, yo siempre veo los intervalos. Yo a simple vista veo que el que tiene menor cantidad de embarazos, ¿no? Digamos, adolescentes, porque eso es lo que se está analizando. Acá a simple vista sería Chile, si no me equivoco. Y que tiene más cantidad de embarazos aparentemente, ¿no? O sea, yo de repente puedo analizar, si es lo que me trata de explicar el gráfico, o sea, es República Dominicana, mira. Luego por ahí puedo ubicar a Nicaragua, ¿no? Y lógicamente hay que ver a Perú, pues, ¿no? Pero Perú está, yo considero que por los datos está intermedio, o sea, no está ni alto ni bajo, ¿no? Por lo que puedo observar. Pero mira, ahí están los países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el tema? Ya tengo una idea de qué voy a leer. Voy a leer sobre el embarazo adolescente en América Latina y el Caribe. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Algo también que yo suelo hacer es ver el texto y ver, por ejemplo, las siglas que aparecen en el texto o las palabras que se están repitiendo. O sea, de hecho, a simple vista, lo que estoy haciendo yo es un rastreo verbal. O sea, estoy revisando el texto a simple vista. ¿Ya? Otros que hacen primero, lo leen y luego ven el gráfico. Y eso también es adecuado. Así que en estos minutos que tenemos de receso, te invito a que vayas leyendo el texto, andas revisando el texto para realizar con fuerza las preguntas. Dudas, interrogantes, jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sencillo? Ya sabes qué es la estructura del texto. A ver, antes que se termine la sesión, toma una captura de pantalla acá, si deseas, rapidísimo, porque cerramos la sesión y volvemos. ¿De acuerdo? Volvemos con fuerza. Listo, nos reencontramos en unos segundos.